Muy bien. Bueno, ¿quién cuenta? ¿Quién cuenta? ¿Laureano va a contar? Bueno, ¿Mauro? yo lo trabajé en Excel porque soy medio fan del Dale, Excel, así que es bueno, como que bueno. presenta y me mostrás qué hiciste. ¿Lo tenés ahí? Dale. Ahí estamos, estamos. Bueno, contame. ¿Tenés el micrófono? ¿Te fuiste? No, estoy acá, estoy acá. Ahí les comparto, así les muestro el Excel y... Este es el problema del 2, ¿no? Del trabajo práctico 2, así que ya les queda resuelto, uno menos que tienen que hacer. Muy bien, muy bonito. Bueno, contame qué hiciste. Estás muteado, no te escucho nada. A ver. Ahí está, ahora sí. Y Ah, ahora sí, 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 sacaste sí. la presentación, te desmuteaste y nos quedamos sin presentación. No, no, ahí vuelvo, ahí vuelvo. Ahí Ahí está, ¿la volvés. ven? Dale, Bueno, dale. lo que hice yo acá es ponerme los valores, Pero no ¿está? lo vemos, ¿eh? Se fue la presentación. ¿Por qué no? Qué raro, va de vuelta. ¿Eh? Bueno, pues yo por lo menos no la veo, ¿eh? ¿Ahora? No, ahí arranca, ahí arranca. Ahí está. Bueno, contanos Ahí qué está. hiciste. Bueno, yo lo que hice acá es ordenarme los valores del enunciado del problema. Eran Eh, los 10 operarios que pusiste a hacer la claro, capacitación. Está bien, y sí. los tomaste. Bueno, lo que hice acá obviamente lo trató con el análisis de datos para que Ujú. me arrojara la media, el desvío estándar que están marcados en amarillo, Bien, bueno, y otros datos, bueno, varianza y demás. Pero digamos, los datos que más necesitaba eran estos. bien. En función de estos datos, pude, bueno, hice lo que es el tema de la hipótesis nula o la hipótesis alternativa, en el cual, como la media era 46,8, bueno, redondeé a 47 y dije, bueno, es nula si mu es igual a 47 o si es alternativa si es menor a 47. Para un Hasta ahí. cachito, para un cachito, para un cachito. Esa media que encontraste de 46,8 es la Sí, media muestral. sí. Esta media de 47 era la que te daba el problema, me parece. Eh, sí, sí. Ah, está bien, no es esta redondeada, sino que es la que te daba No, el no. problema para testear. Bien, y Y después, entonces, claro, después de esto lo que me faltó calcular, o sea, digamos, acá en lo que es el análisis de datos no te arrojaba lo que era el tema de la T-Student, ujú, por lo cual el Metastat sí, y la logré calcular acá abajo, está que me bien, te da dio el valor de P, T, sí. Y bien. el P, bueno, estaba con el tema para terminar de evaluar si rechazaba o no, y bueno, ahí estaba un poco medio ¿Y cuánto atrapado. te dio el P? Acá me da 0,9487. Y es más grande que el alfa. Exacto. Entonces no se rechaza la hipótesis nula. Entonces Claro, no se probó que se reduce. claro. Sí, eso me faltó terminar de entender un poco más y, bueno, para poder tener la respuesta final. Bien. ¿Alguno lo hizo por otro método? Yo usé la aplicación Jamovi, Dale. eh, ¿Y? ahí les muestro. Dale. Que me dijiste que era parecida al Minitab. Sí, bueno, acá lo pegué en el Excel, pero acá les muestro la aplicación. Creo que al ingresar los datos estuve mirando bastante y bastante parecido. Sí, Acá, sí. acá toma las variables de como si fuera una hoja de cálculo. No sé si ve el cursor mío o no. Sí, sí, el cursor lo Eh, vemos. No se ve bien. bien la imagen, pero lo vemos. Sí, ahí está. Ah, bueno. No, Me no, ahí está. deja, ok, me Incluso la deja, salida. sí, esta variable tiempo viene de la muestra como hizo Lauri recién. Pegué la muestra, la pasé a la prueba T de una muestra. Ujú. Y acá como a Lauri, bueno, me trajo la media de la muestra, la mediana, el desvío estándar.
Y acá, bueno, como él planteé la hipótesis nula, mayor o igual a 47, la alternativa, bueno, acá tengo un error de tipeo, menor a 47, sabíamos que la significancia era 0,03, y bueno, acá la P me dio a mí 0,474, P me da mayor Sí, que a es la más o menos lo significancia, mismo que le daba él, sí, ¿no? No me y acuerdo. no rechazo la nula, Está bien. Quiere decir que no hay evidencia que reduce. que lo reduce. Así que no, este método de capacitación no sirve para nada. Bien, bueno, tienen hecho uno más del trabajo práctico 2. Bueno, entonces ahora yo sigo con la clase. Bueno, entonces habíamos terminado con este problema que era de proporción. Y nos metemos en pruebas de hipótesis para dos poblaciones. Como les dije en la clase pasada, es una generalización. Es decir, el proceso es el mismo. Yo tengo que escribir los cursos de acción, las hipótesis, cuál es el estadígrafo, testearlo, zona de aceptación, región crítica, si estoy trabajando con los softwares, calcular el valor de P, pero es el problema en sí es el mismo. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero comparar varianzas? Les dije que la prueba se llamaba cociente de varianzas. La hipótesis nula es hacer el cociente entre las dos varianzas. En la hipótesis nula igual a 1, en la hipótesis alternativa distinto de 1. ¿Cómo se distribuye el estadígrafo? Se distribuye como la F de Snedeker. Fíjense que la F de Snedeker la tienen tanto en la app del celular, en la página de Matt Bognar, y se usa para comparar dos o más varianzas. Van a ver que lo vamos a retomar cuando empecemos con análisis de la varianza. La F de Snedeker es otra de estas distribuciones extrañas porque cambia su forma de acuerdo a los grados de libertad. La que nosotros vamos a utilizar, la fórmula que utilizaremos, es esta gris clarita. ¿Está bien? Entonces, veamos. Dice, en las calificaciones de 301 estudiantes que terminaron un curso de contabilidad financiera, el desvío estándar es 0,940. En las calificaciones de 61 estudiantes que no aprobaron ese curso, el desvío estándar es 0,797. La pregunta es, ¿estos datos indican alguna diferencia entre las varianzas de las calificaciones de los que aprobaron y los que no? Use un nivel de significación del 5%. Considere que las calificaciones se distribuyen normalmente. Bien, no es un problema para comparar medias, es un problema para comparar varianzas. En este caso, comparamos las varianzas de los estudiantes que aprobaron el curso con la varianza de los estudiantes que no lo aprobaron. Entonces, primero indicamos los datos. Para los que aprobaron eran 301 y tenían un desvío estándar muestral de 0,940. Los que no aprobaron el curso eran 61 y tuvieron un desvío menor de 0,797. Ambos desvíos son muestrales. El alfa está en el 5%. Hipótesis nula, la varianza 2 sobre la varianza 1 es igual a 1. Contra la alternativa, la varianza 2 sobre la varianza 1 es distinto de 1. ¿Por qué es esto de varianza 2 sobre varianza 1? Porque realmente el estadígrafo es como si fuera pisos. Para una mejor comprensión, se hace como un producto entre el cociente entre las varianzas muestrales por el cociente entre las varianzas poblacionales.
pero realmente son pisos. La varianza muestral 1 sobre la varianza poblacional 1 sobre la varianza muestral 2 sobre la varianza poblacional 2. Entonces va a funcionar como una f de Snedeker con 300 grados de libertad para el numerador, 60 grados de libertad para el denominador. Si ustedes observan, se saca 1 grado de libertad al tamaño de la muestra 1, 1 grado de libertad al tamaño de la muestra 2. Como la f de Snedeker tanto como era la chi cuadrado son asimétricas, entonces yo voy a tener que aplicar el proceso 2 veces. ¿Por qué? Porque tengo que buscar esos 2 valores de abscisa. Entonces, me voy a la app del celular, busco la f de Snedeker, indico los grados de libertad del numerador, que es 300, los grados de libertad del denominador, que son 60. Busco la probabilidad de la cola izquierda. Si acá tengo un área de 0,95, tengo un 5% para repartir en las dos colas. Entonces, el área de la izquierda es 0,025. Como estoy buscando esta área menor, este valor de abscisa me da 0,6916. Análogamente, si busco en la otra cola, tengo que indicar por mayor y el valor de abscisa es 1,5238. Entonces, la regla de decisión me dice, si el estadígrafo de prueba se encuentra entre 0,69 y 1,52, no rechazo la hipótesis nula. Calculo el estadígrafo de prueba reemplazando por los datos que tengo y me da 1,3910. Como 1,3910 está por acá en la zona rayadita, no rechazo la hipótesis nula. Por lo tanto, puedo suponer que las varianzas poblacionales de las calificaciones las puedo tomar como iguales. ¿Cómo lo hago en Minitab? Estadísticas básicas y me voy más abajo. Acá dice una varianza, más abajo dice 2 varianzas o varianza de 2 muestras. Le indico que tengo las desviaciones estándar de la muestra. Pongo el valor de la muestra completo, no el grado de libertad, sino los valores realmente que yo obtuve en la muestra. Indico las desviaciones estándar. Indico en opciones, indico que justamente las varianzas están en cociente, que el nivel de confianza es 0,95 y que la relación hipotética es por distinto. Y cliqueo. Entonces, como les decía, todos los datos y me da este resultado. La hipótesis nula, que el cociente de las varianzas es 1, contra la alternativa que es distinto de 1. El estadígrafo de prueba es 1,39, es lo mismo que me había dado haciendo todas las cuentas, 1,39. Como siempre, no me da las gráficas de la f de Snedeker y el valor de P es 0,123, que es más grande que el alfa, por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula. Lo que sí me da interesante Minitab es estos intervalos de confianza. Me hace un intervalo de confianza para la varianza poblacional de la muestra 1 y me hace un intervalo de confianza para la varianza de la muestra 2. Fíjense cómo me comparan estos dos intervalos de confianza. ¿Cómo lo hago en Excel? Me voy a análisis de datos. Cuando se abre el desplegable, busco prueba F para varianzas de 2 muestras. Indico el rango de la variable 1, indico el rango de la variable 2. Acá no me sirve trabajar con datos resumidos. Yo tengo que tener realmente la base de datos con todos los datos.
indico posiblemente que en la primera fila tenga los rótulos y indico el valor de alfa. Y al aceptar me da directamente el resultado de la prueba. Insisto, Excel me sirve si yo no tengo los datos resumidos, cosa que no pasaba en este problema. En este problema alguien ya lo había procesado y yo tenía los datos resumidos. Bueno, si yo quiero comparar medias, ya esta diapositiva la vimos la clase pasada, tengo las distintas alternativas entre hipótesis nula con las medias iguales contra la alternativa que son distintas, es una prueba bilateral. Puedo tener una prueba de cola derecha, donde la hipótesis alternativa es por mayor, o puedo tener una prueba de hipótesis por cola izquierda, donde la hipótesis alternativa es por menor. Todas las fórmulas las vimos la clase pasada, de acuerdo a los datos que teníamos. Me sirve para comparar medias poblacionales que vienen de poblaciones normales, si las varianzas son conocidas, si son desconocidas pero las muestras son grandes, si son desconocidas pero iguales, si son desconocidas o distintas. Entonces vamos a ejemplo. Dice, el análisis de una muestra aleatoria formada por 20 especímenes de acero laminado en frío para determinar su resistencia dio por resultado una resistencia promedio de 29,8. Una segunda muestra aleatoria de 25 especímenes de acero galvanizado dio una resistencia de 34,7. Se supone que las dos distribuciones de resistencia son normales. El desvío poblacional para la primera es 4 y el desvío poblacional para la segunda es 5. La pregunta es, ¿puede determinarse si las verdaderas resistencias promedio son distintas? Usar un nivel de significación del 1%. Entonces me voy a mis fórmulas. De todas estas que tengo, la que voy a utilizar es esta primera que está a la izquierda. ¿Por qué? Porque conozco las varianzas poblacionales. Entonces, los pasos a seguir son los mismos. Tengo que empezar por los cursos de acción. Si ustedes buscan en la bibliografía, en ningún lugar les va a decir prueba para comparar medias. Les va a decir pruebas para diferencia de medias. Entonces, cuando uno plantea tanto los cursos de acción como las hipótesis, lo tiene que plantear en términos de diferencias. Entonces, si digo que la media 1 menos la media 2 es igual a 0, significa que estas dos medias son iguales, no son diferentes. Si digo la media 1 menos la media 2 es mayor que 0, son distintas. Y si digo que es menor, son distintas. Estos dos cursos de acción me llevan a la hipótesis alternativa mu sub 1 menos mu sub 2 distinto de 0. Indico los datos para el laminado en frío y para el galvanizado. Todos los datos en términos del problema, la elección del estadígrafo y ya ahora reemplazo. Entonces, primero tengo que establecer zona de aceptación y región crítica, tal cual yo les mostré con la app del celular. Encuentran que para nuestro nivel de significación, que es el 1%, los extremos a través de la normal son 2.57 menos 2.57. Quiere decir que si mi estadígrafo de prueba cae en este intervalo, no rechazo la hipótesis nula. Reemplazo en el estadígrafo y me da menos 3.66. Me fijo, menos 3.66, ¿dónde cae? Fíjense, estará cayendo por acá.
en la zona oscurita, por lo tanto rechazo la hipótesis nula. Rechazar la hipótesis nula significa que el verdadero promedio de la resistencia es distinto en las placas de laminado en frío y de galvanizado. Si lo hago por la página de Matt Bognar, me fijo inferencia para diferencia de medias, indico todos los datos. Acuérdense que acá en el desplegable dejo los desvíos poblacionales. Me indica el valor crítico, me indica el p-valor, me indica los puntos críticos, me representa, cosa que no hace Minitab, y lo único que no me hace el software es la toma de decisión. Fíjense, al darme el p-valor es súper chiquitito, por lo tanto se observa que se rechaza la hipótesis nula. Obviamente que por cualquiera de todos los caminos, la respuesta tiene que ser exactamente la misma. Nuevo problema. Dice, en una hilandería se considera la posibilidad de reparar a nuevo las hiladoras, si es posible asegurar con la reparación, con un riesgo máximo del 5%, un aumento estadísticamente discernible en la producción media de la máquina. Se eligieron 4 máquinas al azar y se las reparó, registrándose una media de 1.470 metros de hilado, con un desvío estándar de 132 metros. Después se registró la producción de 16 máquinas sin reparar y se obtuvo una media de 1.208 y un desvío de 354. La pregunta es, ¿se sugiere la reparación de las máquinas? No sabemos. Entonces, indicamos los valores que tenemos. Entonces, la variable X2 es la producción de las máquinas reparadas. ¿Sí? Una distribución normal. Se tomaron 4 máquinas que nos dio esta media y nos dio este desvío. Por otro lado, tengo la producción de máquinas sin reparar, que son 16, que nos dio esta media y nos dio este desvío. Genero los cursos de acción. Si la media 1 menos la media 2 es igual a 0, no hay diferencia significativa. Si la media 1 menos la media 2 es mayor que 0, no hay diferencia. Si la media 1 menos la media 2 es menor que 0, tenemos que sugerir la reparación. Entonces, a partir de estos cursos de acción, generamos las hipótesis nula y alternativa. Ahora bien, las muestras que tomamos son muestras chicas y los desvíos no son desvíos poblacionales, son desvíos muestrales. Si ustedes van al cuadro resumen de todas las fórmulas, fíjense, podría ser este que dice varianzas desconocidas e iguales, o podría ser este que dice varianzas desconocidas y distintas. ¿De dónde sale este igual o distinta? De una prueba de hipótesis para comparar varianzas. Entonces, primero vamos a tener que ir a comparar qué pasa con las varianzas. De acuerdo a lo que pasa con las varianzas, recién estoy en condiciones de elegir el estadígrafo. Entonces, es una prueba de hipótesis para comparar 2 medias que tiene adentro una prueba de hipótesis para comparar las varianzas. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber si son iguales o si son distintas. Tanto si lo hago a mano para elegir el estadígrafo, como si lo hago con cualquiera de los softwares. Le tengo que decir si son iguales o si son distintas. Entonces, planteo toda la prueba de hipótesis para las varianzas, como un ejemplo que hicimos anteriormente, y me da que no se rechaza la hipótesis nula. Que no se rechace la hipótesis nula significa que las varianzas son, si bien son desconocidas,
las puedo tomar como iguales. Entonces, de toda hoja de fórmulas, elijo esta, donde tengo en el radicando lo que se llama la varianza amalgamada. Entonces, calculo varianza amalgamada, calculo el estadígrafo de prueba, es un problema donde está relacionado la T de Student, como es una hipótesis alternativa por menor, el alfa está todo concentrado acá a la izquierda, este valor de abscisa es menos 1,734, calculo el estadígrafo de prueba y me da menos 1,431. Menos 1,431 estará por acá. ¿Está bien? En la zona de aceptación de la hipótesis nula. Por lo tanto, no rechazo la hipótesis nula, los consumos medios son iguales. Por lo tanto, si el consumo medio es lo mismo en las máquinas reparadas que en las máquinas no reparadas, entonces lo que yo aconsejo técnicamente es no gastes en repararlas porque te da el mismo consumo medio. ¿Cómo lo hago en Minitab? Me voy a estadísticas, estadísticas básicas, empiezo con la prueba de varianzas. Entonces, en la primera prueba que hicimos, me da que las varianzas son desconocidas pero iguales. Recién ahí me voy a la prueba para comparar las medias. Estadísticas, estadísticas básicas, y estoy en una T de Student con 2 muestras. Me aparece este cuadro de diálogo. Yo le digo que ya tengo los datos resumidos, indico todos los valores que yo tengo que tenía como datos, me voy a opciones, me fijo el nivel de confianza, la diferencia hipotética es 0, que es el igual de la hipótesis nula. Tengo que cambiar acá donde dice hipótesis alternativa por una hipótesis por menor y tengo que tildar donde dice asumir varianzas iguales. ¿De dónde surge esto? Y de haber hecho la prueba para las varianzas. Acá yo indiqué que las varianzas son iguales. Bien, y me sale toda la salida. Fíjense que me da la parte descriptiva, me da intervalos de confianza para las diferencias. Y a partir de la resolución tengo el valor del estadígrafo de prueba, que era menos 1,43, lo mismo obviamente que hicimos a mano, y el valor de P es 0,085. Como es más grande que el valor de alfa, no se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, no gastes en reparar las máquinas porque realmente no se justifica. Bueno, nuevo problema. Dice, para evaluar las ventajas de una nueva versión de cierto software, se toma una muestra aleatoria de 86 usuarios. A 61 de ellos se le instruye en el uso de la versión anterior y a los otros 25 se los capacita para usar la nueva versión. A ambos grupos se les asigna una tarea a realizar con el software y se computa el tiempo necesario para completarla. Observándose que para el grupo que usa la versión actual del programa, el tiempo promedio fue de 325 horas y el desvío de 30. Mientras que el grupo que utilizó la nueva versión tuvo un tiempo promedio de 286 y un desvío de 44. Si los desarrolladores del programa esperan mostrar que en la nueva versión se requiere menos tiempo, la pregunta es si eso es posible. Usar un nivel de significación del 5%. Entonces, como siempre, indicamos todos los datos, establecemos los cursos de acción y las hipótesis. Comparo, como hicimos antes, si las varianzas son iguales o distintas. Si bien acá, esta muestra es grande,
Esta otra es chiquita, es menos de 40 valores. Por lo tanto, tengo que primero hacer la prueba para las varianzas y de acuerdo a lo que me da, elegir el estadígrafo. Como en este caso pruebo que las varianzas son desconocidas, pero son distintas, es el otro estadígrafo que tienen en la tabla, en el cuadro comparativo, para utilizar. Hacemos todas las cuentas y nos da que se rechaza la hipótesis nula. En la nueva versión del software se requiere menos tiempo para completar una tarea. ¿Cómo hacemos en Minitab? Todo igual. Lo único, tal cual hicimos en el ejemplo anterior, lo único distinto es que no hay que tildar en este casillero, donde dice asumir varianzas iguales, porque demostramos que las varianzas son desconocidas pero distintas. Entonces, el software interiormente está trabajando con el otro estadígrafo, con la otra fórmula. Bueno, y nos falta comparar proporciones. Tenemos todos los casos que detallamos para medias. También, como en el caso de medias, hablamos de diferencia de proporciones. Este es el estadígrafo adecuado que funciona como una normal. Entonces, este ejemplo lo habíamos planteado la clase pasada, que es el de los viajes. Y se comparaban las proporciones en ambos viajes y vemos que la diferencia entre las proporciones es significativa, es decir, que hay diferencia entre las personas que viajaban en avión con la diferencia de una década. Este se los dejo para que jueguen ustedes. Quería mostrarles en Minitab estadísticas básicas, 2 proporciones, datos resumidos, indicamos los valores y me da el valor de P. Como el valor de P en ambos casos es 0, es inferior al valor de alfa, se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto hay diferencia significativa. ¿Cómo lo hacemos en McDougall? Diferencia de proporciones y reemplazamos todos los datos, indicamos hipótesis nula y alternativa y obviamente me da el p-valor y me da que se rechaza la hipótesis nula. Todo esto para que jueguen ustedes. Dijimos, ¿qué vimos? Diferencia de medias, cociente de varianzas, diferencia de proporciones. Hay un caso particular que es interesante cuando uno, por ejemplo, trabaja con un mismo grupo de personas en 2 circunstancias distintas. Muchas veces son los estudios pre-post, es decir, antes de una dieta, después de una dieta, antes de un entrenamiento, después del entrenamiento, pero no son 2 grupos, sino que es el mismo grupo que se lo somete al mismo control en 2 circunstancias distintas. Entonces, supongamos que yo tengo una muestra 1, una muestra 2. Un estudio de este tipo es lo que se llama muestras apareadas. Es el mismo grupo medido en tiempos distintos o en circunstancias distintas. Entonces genero una nueva variable que es la variable diferencia, que es la diferencia de los valores entre la muestra 1 y la muestra 2. Se genera una nueva variable que se llama diferencia, que va a tener una media, va a tener un desvío. Y fíjense, la hipótesis nula habla de la media de las diferencias. Entonces, la media de las diferencias es 0 contra la alternativa que es distinta de 0. Dicho de otra manera, reducimos esas 2 muestras a una sola que surge como diferencia. Entonces, por ejemplo, para comparar las cualidades de desgaste de 2 tipos de llantas de automóvil, se asignaron al azar y se montaron en las ruedas traseras de cada uno de 5 autos. Estos se hicieron correr un número específico de kilómetros y se registró la cantidad de desgaste de cada llanta.
La pregunta es, ¿los datos presentan suficiente evidencia para indicar una diferencia en el promedio de desgaste de los dos tipos de llantas? Y vamos a ver. Entonces, se genera la variable que es variable diferencia. Se calcula la media de las diferencias, el desvío de las diferencias y se aplica el estadígrafo correspondiente. Estamos trabajando con una T de Student con n-1 grados de libertad. Se establece los límites de la zona de aceptación y región crítica, trabajando con la T de Student. El estadígrafo de prueba me da 12.829, que supera ampliamente a este punto crítico, que es 3.747. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, hay diferencia en el promedio de desgaste entre los dos tipos de llantas. ¿Cómo lo accedemos en Excel? Es prueba T para las medias de dos muestras apareadas. En este caso se puede hacer porque tenemos las dos muestras. Acuérdense que Excel no me sirve si yo tengo los datos resumidos. Indico dónde están mis valores, indico que en la primera fila tengo los rótulos, chequeo que el alfa sea el correspondiente, acepto, y fíjense, en la salida me da el estadígrafo de prueba y me da el valor crítico para una prueba de dos colas. Fíjense que es lo mismo que tenemos acá, positivo y negativo, indicando, delimitando zona de aceptación y región crítica. Entonces, como el valor 12.82 es mucho más grande que el valor 3,74, rechazamos la hipótesis nula. Y acá les aparece el P. Quiere decir que Excel también les da el valor de P. Como el valor de P es muchísimo más chiquito que el alfa, que está en el 2%, se rechaza la hipótesis nula. Es decir, que por cualquiera de los caminos indicamos que rechazamos la hipótesis nula y que hay diferencia significativa en el desgaste de los automóviles. ¿Cómo lo hago en Minitab? Estadísticas básicas, van a T pareada. Las columnas de Minitab tienen que indicar los valores. Me dicen que tienen cada muestra en una columna. Me voy a opciones, chequeo el nivel de confianza, me fijo que la diferencia hipotética sea por distinto y me da toda esta salida. Como hace siempre, me da los valores descriptivos, me da un intervalo de confianza para la diferencia, me da el valor de T, me da el valor de P. Fíjense que acá lo corta a 3 decimales. Como habíamos visto en Excel, tiene más decimales, pero Minitab lo corta a 3 cifras decimales y por cualquiera de los caminos, obviamente, se rechaza la hipótesis nula. Entonces, volvemos a esta diapositiva que vimos la clase pasada. En pruebas de hipótesis para dos poblaciones vimos prueba de hipótesis para diferencia de medias con varianzas poblacionales conocidas. Prueba de hipótesis para diferencia de medias con varianzas poblacionales desconocidas iguales. Prueba de hipótesis para diferencia de medias con varianzas poblacionales desconocidas y distintas. Pruebas de hipótesis para proporciones poblacionales. Faltaría pruebas apareadas y faltaría prueba de hipótesis para cocientes de varianzas. ¿Qué pasa si tengo varias poblaciones? Y bueno, lo que vamos a hacer es el análisis de la varianza que vamos a empezar a esbozar hoy. Ya el análisis de la varianza forma parte del trabajo integrador final. Entonces, ¿qué vimos hoy? Repasamos pruebas de hipótesis, aprendimos distintos tipos de pruebas de hipótesis, un montón, y
Vamos a empezar despacito con análisis de la varianza, muy despacito. Entonces, si ustedes me preguntan qué es un análisis de la varianza, yo les digo, un análisis de la varianza es una prueba de hipótesis. ¿Es una prueba de hipótesis para qué? Para comparar las medias a través de sus varianzas. Entonces vamos a ver cómo se trabaja esto. Bueno, acá tienen algunos ejemplitos de pruebas de hipótesis para 2. Yo les sugiero que los miren porque realmente están dados utilizando alguno de los softwares. Entonces vamos a ver análisis de la varianza a un criterio de clasificación. Entonces, el análisis de la varianza es una generalización de la prueba de hipótesis para comparar dos medias con varianzas que sean homogéneas. En particular, una prueba de ANOVA, una prueba de análisis de la varianza, se utiliza para comparar dos o más medias y tiene relación con estas pruebas de hipótesis que trabajábamos con la T-de-Student. Entonces, ¿qué es un análisis de la varianza? Es un método estadístico, un procedimiento para comparar dos o más medias poblacionales de la misma especie. ¿Está bien? Por ejemplo, yo puedo comparar las medias de 3 tipos de pintura. No puedo comparar las medias de la manzana con las naranjas. Tiene que ser las medias de la misma especie, utilizando las varianzas muestrales, que son las que provocan variabilidad. Voy a tener una variable respuesta o rendimiento de la variable que se investiga, que se llama también variable explicada o dependiente. Después tengo lo que se llama el factor, que es la variable considerada como variable explicativa o variable independiente. Vamos a tratar de clarificar un poco. Yo puse el ejemplo de los 3 tipos de pintura. Pongámonos en situación. Yo quiero probar el nivel de cubrimiento de 3 tipos de pintura. Marca A, marca B y marca C. ¿Qué es lo que hago? Agarro tablitas de madera, del mismo tipo de madera, el mismo tamaño de tablita, el mismo pincel y, si es posible, el mismo operario. Bueno, el mismo pincel lo voy a tener que cambiar porque el mismo tipo de pincel, porque si no se me va a enchastrar desde de un tipo de marca a la otra. Si es posible, el mismo operario que aplique esa pintura sobre las tablitas. Entonces, ¿cuál es la variable respuesta en ese problema? Sería el cubrimiento en las tablitas. ¿Cuáles son los factores o las variables explicativas? Y la pintura de la marca A, la pintura de la marca B, la pintura de la marca C. Ahora, yo siempre tengo algún margen de error. Ahora ese margen de error puede ser una causa asignable de variación, porque las pinturas son distintas, o una causa no asignable de variación, que por ejemplo ese día había viento o yo dejé mis tablitas al lado de la ventana y les dio el sol. Esa es una causa no asignable de variación. Es decir, hay diferencia en el cubrimiento, pero no porque las pinturas son distintas, sino porque yo dejé las tablitas al sol y eso me produjo un tipo de error que no estaba asociado a este experimento. Se llama tratamiento a cada una de las poblaciones que se quiere comparar. En nuestro ejemplo sería cada una de las 3 marcas de pintura. Se llama unidad de muestreo a cada unidad experimental o grupo de unidades experimentales. ¿Cuáles serían? Cada una de las tablitas de madera en la que yo pinté con mi pintura.
¿Qué es la replicación? Yo no lo hago en una tablita sola, sino que lo hago, por ejemplo, en 3 o 4 tablitas para la pintura A, 3 o 4 tablitas para la pintura B, 3 o 4 tablitas para la pintura C. Y el tema de la aleatorización, es decir, yo puedo decidir que el primer grupo de tablitas la pinto con la pintura B, que al segundo con la pintura C y al primero con la pintura A. Yo aleatorizo en qué orden voy a estar aplicando los 3 tipos de pintura. Entonces, un análisis de la varianza es una técnica que tiene por objeto detectar y aislar cuáles son las variaciones que se presentan en un conjunto de datos, que se pueden atribuir a fuentes asignables de variación, es decir, si las pinturas realmente son distintas, y que pueden considerarse causas controlables. Yo puedo decir, bueno, esta tablita fue pintada por la pintura A, y también con respecto a un error aleatorio o al azar, que se llaman causas no asignables o no controlables de variación. Eso que yo les decía, me equivoqué y dejé las tablitas al sol y entró otro ingrediente que no estaba en el experimento. Entonces, la variación total puede estar dada por una variación sistemática que es controlable, que es porque realmente las marcas de pintura son distintas, y una variación aleatoria que no es controlable y que está intrínseca dentro de cada población. Cada observación está considerada como la media de la población y este error aleatorio. Algunos supuestos básicos del análisis de la varianza. Esa variable aleatoria de los residuos tiene una distribución normal, con esperanza 0, y la varianza aleatoria residual es la misma para cada tratamiento. Las variables aleatorias residuales son independientes, o sea que la covarianza vale 0. La pregunta del millón, ¿yo tengo que probar todo esto? No, ya me lo hacen los softwares. Entonces, se llama análisis de la varianza a un criterio de clasificación porque hay una única fuente asignable de variación. En nuestro ejemplo, la única fuente asignable de variación son las 3 marcas de pintura. ¿Por qué? Porque yo les dije que las tablitas eran iguales, de la misma madera, del mismo tamaño, pintadas con el mismo tipo de pincel y por el mismo operario. Es decir, que la única fuente de variación es debido a que las pinturas son distintas. Bueno, yo les dije que era una prueba de hipótesis, por lo tanto hay que formular las hipótesis. Cuando se comparan varias poblaciones a través de sus medias, se plantea la hipótesis nula, que no hay diferencia entre las medias de cada una de las poblaciones y la media general. Quiere decir que la hipótesis nula es que todas las medias son iguales, contra la alternativa que hay alguna media que es distinta. Otra forma de plantearlo es que todos los tratamientos son iguales e iguales a 0, o que hay algún tratamiento que es distinto. De las dos, a mí me resulta más comprensible la primera. Entonces yo tengo que todas las medias son iguales y la alternativa es que hay alguna media distinta. Bueno, ¿qué símbolos precisamos para el análisis de la varianza? Con T minúscula indicamos la cantidad de tratamientos o poblaciones que se comparan. En el ejemplo de la pintura sería 3 tratamientos, porque tengo 3 tipos de pintura. N, la cantidad de repeticiones, es decir, la cantidad de tablitas que yo pinté con cada uno de los tipos de pintura. El T total es el total observado de la variable respuesta. Acuérdense que la variable respuesta para mí era el nivel de cubrimiento de las tablitas.
T sub I es el total observado para cada tratamiento, es decir, el nivel de cubrimiento en cada una de las 3 marcas de pintura. Tenemos que armar 3 sumas de cuadrados. Por un lado, la suma de cuadrados total, que es la doble sumatoria, por fila y por columna, de cada valor de variable al cuadrado. Y eso le restamos el valor de t, que ahora les voy a contar qué es, al cuadrado sobre n por t. Tratamientos por repeticiones. Después nos vamos a la suma de cuadrados de tratamiento, que es la suma de los t sub i al cuadrado sobre n menos t al cuadrado sobre n por t. Por último, suma de cuadrados del error experimental, que es la diferencia entre suma de cuadrados total y suma de cuadrados de tratamiento. La pregunta es, ¿yo voy a tener que hacer todas las cuentas? No, vamos a estar trabajando con los softwares. Entonces, fíjense, tengo los tratamientos. Si vamos a nuestro ejemplo de las pinturas, tendría el nivel de cubrimiento para la marca A, para la marca B y para la marca C. Y lo indico con los valores muestrales. Si sumo por columna, voy a tener T sub 1, T sub 2, T sub 3. La suma de todos esos T sub I me da el T que tenemos acá en la fórmula. ¿Se acuerdan que yo les dije que les iba a contar que era este T? Por otro lado, si yo elevo cada uno de estos T sub I al cuadrado, los sumo, tengo la suma de los T sub I cuadrado. Es lo que tengo que utilizar acá en la fórmula. Y por último, si cada uno de estos valores los elevo al cuadrado y los sumo, tengo la suma de los I sub I cuadrado, que si sumé por columna y sumo por fila, de ahí surge la doble sumatoria, es de cada valor observado al cuadrado. Esto me permite reemplazar en este cuadro, que es lo que reemplaza cuando hicimos las pruebas para una población y para 2 poblaciones, lo que era el estadígrafo de prueba. El estadígrafo de prueba para nosotros anteriormente era una fórmula. En el caso del análisis de la varianza es un cuadro. Ese cuadro tiene en la primera columna la fuente de variación. Fuente de variación puede ser porque los tratamientos son distintos o porque yo dejé las tablitas al sol y se introdujo el error experimental. La segunda columna es suma de cuadrados, que lo sacamos, hacemos las cuentas, no la vamos a hacer, pero sería suma de cuadrados. Tengo suma de cuadrados de tratamiento, suma de cuadrados total. Hacemos las cuentas y lo reemplazamos en el cuadro. Acuérdense que la suma de cuadrados del error experimental es la diferencia entre suma de cuadrados total y suma de cuadrados de tratamiento. La siguiente columna es grados de libertad. Siempre empezamos por los totales. Suma de los grados de libertad para el total es n por t menos 1. Los grados de libertad para tratamiento es t menos 1. Y los grados de libertad del error experimental nuevamente surge por diferencia. La siguiente columna son los cuadrados medios. El cuadrado medio se construye a partir del cociente entre suma de cuadrados y los grados de libertad. Suma de cuadrados de tratamiento sobre los grados de libertad. Y lo mismo para suma de cuadrados del error experimental. El cociente entre los dos cuadrados medios me da el estadígrafo de prueba, que tengo que comparar con la F de Snedeker. Siempre en el caso de análisis de la varianza es con la derecha, por lo tanto el alfa se incluye solamente a la derecha. Bueno, como están asustados, urgente ejemplo. Vemos este ejemplo y ya dejamos el resto para la clase que viene. Un problema de análisis de la varianza le tocó a todos los grupos para resolver en el trabajo integrador final. Dice, un
promotor inmobiliario está considerando invertir en un centro comercial en las afueras. Se evalúan 3 terrenos. Es muy importante el nivel de ingresos en el área alrededor del centro. Para eso se selecciona una muestra aleatoria de 4 familias cercana a cada uno de los centros propuestos. Los siguientes datos son los resultados de la muestra. La pregunta es, con un nivel de significación del 5%, si se puede concluir que hay diferencia significativa en el ingreso medio de las 3 zonas. Y me dan mi tabla. Zona A, zona B y zona C, los ingresos por familia en dólares. Bien, yo tengo que hacer un análisis de la varianza, pero como yo a esta altura ya sé un montón de cosas en mi cajita de herramientas de estadística, entonces primero hago un estudio descriptivo comparativo de las 3 zonas. Excel me permite hacerlos los 3 en simultáneo y me queda comparativo. Fíjense, de cada zona yo elegí 4 familias, me indica el mínimo, el máximo, primer cuartil, mediana, tercer cuartil, media, varianza, desvío típico. Y como es, si eso fuera poco, indico los boxplot comparativos. Y ya puedo ver que la zona A tiene familias con menor poder adquisitivo, pero además con una variabilidad mayor. Fíjense, el desvío típico es mucho mayor en la zona A que en las otras 2 zonas. La zona B me queda en una zona intermedia, pero tiene menor variabilidad que A, tiene un nivel de ingresos un poco superior. Y por último, si yo estoy buscando un lote en una zona con gente de mayor poder adquisitivo, parecería que fuese en la zona C. Ahora bien, esto es un estudio descriptivo, es lo que yo veo en la foto. Vamos a probarlo. Entonces, primero planteo las hipótesis. La hipótesis nula es que las 3 medias son iguales contra la alternativa que hay alguna media distinta. Aplicando las fórmulas que vimos, que no lo vamos a hacer, se arma el cuadro de análisis de la varianza. Como el estadígrafo de prueba es mayor que el valor de la F de Snedeker, rechazo la hipótesis nula, por lo tanto, hay alguna media que es distinta. El tema es que el análisis de la varianza no me dice cuál. El análisis de la varianza lo único que me dice es que no todas las medias son iguales. Entonces, lo único que yo puedo probar es que las medias no son distintas, es decir, no son iguales, son distintas, pero no me da ningún otro dato. Para eso tendría que hacer alguna prueba complementaria, por ejemplo, la prueba de Tukey. Pero bien, todo eso va a quedar para la clase que viene. La clase que viene es como siempre, nos dejan con la serie cuando ya están con el asesino, con el cuchillo y no sabemos... Era mejor la parte. Claro, y bueno, les dejo para intuir cómo sigue la historia. El tema es así, el análisis de la varianza lo único que me probó es que hay una media distinta. Vamos a ver la clase que viene, ya trabajando con los softwares, cómo encontrar cuál es esa media distinta, es decir, tratar de sacar información. Esa información se da a través de pruebas complementarias al análisis de la varianza, que son la prueba de Tukey o la prueba de Dunet. Desde ya les anticipo que los problemas que les tocaron a ustedes para hacer en el trabajo integrador final incluyen no solo el análisis de la varianza, sino también hacer la prueba de Tukey. ¿Bien hasta acá? Tienen cara de desarmados, pero no importa. Todo se va a ir mejorando. Esperen que dejo de grabar. Claudia, la próxima clase es la del jueves que viene, ¿verdad?
Exacto, porque el martes